Vamos a iniciar este 10º encuentro del ciclo de conferencias que ha organizado el dossier geopolítico este año, con la idea clara y concreta de empezar a vislumbrar el nuevo escenario global que se está desarrollando a nivel internacional. Esto, como todos sabemos, y lo va a explicitar perfectamente el doctor Miguel Barrios, estamos en presencia de un cambio sistémico profundísimo que se ha acelerado y que justamente por ello es el motivo de este ciclo de conferencias que hemos y estamos desarrollando. Estas conferencias se hacen con la idea de analizar el sur global. El sur global, que es el nuevo individuo o nuevo modelo que está ingresando al sistema mundial y que no estaba en el eje de las políticas anglosajonas, atlantistas, etc. Por ello, en el día de la fecha, el doctor Miguel Barrios, conocido por muchos de ustedes, pero ya le haremos una presentación más formal, va a desarrollar su tesis de Patria Grande, una nueva geopolítica para Sudamérica. El doctor Miguel Barrios es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, es doctor en Ciencias de la Educación, además es especialista y diplomado en numerosas otras áreas como es el tema de seguridad, pero fundamentalmente es un gigantesco estudiante del proceso nacionales que ha vivido todo nuestro continente, desde Manuel Ugarte para acá. Su tesis doctoral fue sobre justamente Manuel Ugarte. Es importante esta charla de hoy, charla debate, mediante la cual podemos vislumbrar cuál va a ser nuestro rol en este nuevo sistema mundo o nuevo orden global que se está reiniciando y que por supuesto necesitará de todos nosotros para poder entender estos cambios y poder participar desde nuestros distintos lugares para transmitir a mucha población que está prácticamente desinformada y totalmente confundida ante los acontecimientos históricos que tenemos. Antes de darle la palabra al doctor Barrios, debemos decir que hemos empezado un poquitito más tarde porque tenemos algunas dificultades técnicas y que por ello el doctor Barrios está por transmitir con otro modelo, otro sistema para tratar de cubrir este bache que se nos ha abierto en el día de la fecha. Igualmente, ahí entré por computadora, estimado Carlos, y me dice el anfitrión de la reunión pronto le permitirá entrar. Voy a ver, pero si ya estás habilitado por acá, se te va a complicar. Ah, bueno, listo. Yo era por si se me veía bien. No, está perfecto. Se te ve y se te escucha listo, bien. listo. Si no vamos Hacemos por acá, entonces no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Listo. Largamos entonces. Listo. Doctor Barrio, queda en el uso de la palabra. Bueno, yo antes de iniciar esta conversación, más que conferencia, quiero hacer algunas puntualizaciones. Primero quiero agradecer enormemente al licenciado, al maestro, al amigo, al hermano, al patriota Carlos Pereira Mele. Yo con Carlos Pereira Mele tengo una amistad y una hermandad de años en la búsqueda de la verdad a partir de la apreciación geopolítica en el marco y geoestratégica
en el marco de la orfandad que hay en la Argentina, no obstante, hoy hay diríamos, una especie de producto de los acontecimientos de la pandemia y podríamos denominar de esta tercera guerra mundial, una serie de motivaciones con respecto al tema de la geopolítica, que no es por casualidad que estamos un día sábado haciendo esta reunión hoy aquí. Esto indica, diríamos, un indicio positivo, pero nosotros lo hemos empezado de hace más o menos 20 años en la soledad más absoluta, y reflejo de esa soledad es que hasta el día de hoy en los campos de estudio de las relaciones internacionales, la ciencia política, de la geografía y de todas las disciplinas que abarcan el estudio del espacio como factor estratégico, no se estudia geopolítica. Inclusive en los colegios militares se da una geopolítica muy anclada en lo militarizado, cuestión importante, pero no única variable de las complejidades del mundo estratégico de hoy. Entonces, esta actividad, y ahora engancho con lo de ahora, realmente es un mérito enorme de dossier geopolítico en la dirección de Carlos Pereira Mele. Ya me antecedieron en conferencistas renombrados de diferentes escuelas políticas y estratégicas, pero que vienen alimentando, vienen incubando, vienen solidificando y cultivando un pensamiento que no existía en la Argentina y desde las instituciones a veces oficiales. Ya yendo a la conferencia, voy a tratar de ser didáctico y corto, pero para que podamos dialogar. En primer lugar, sin ninguna duda, estamos viviendo lo que siempre hemos dicho ya y vislumbrado desde hace muchos años, un cambio epocal, que no significa un cambio de época. Una época de cambios es una moda, puede ser un hecho, pero que no cambia los paradigmas de un antes y después históricamente. Sin embargo, el cambio epocal es lo antagónico a la época de cambio. El cambio epocal es que estamos viviendo un cambio absolutamente de paradigmas, y que si no se comprende estratégicamente desde una visión geopolítica este cambio de paradigma, podemos quedar y corremos riesgo de quedar desacoplados del escenario mundial. En segundo lugar, la geopolítica es una disciplina, no una ciencia, como muchas veces se la definió, que abarca todas las ciencias sociales y que por lo tanto en realidad cómo los factores tecnológicos y espaciales afectan la dinámica de la historia de los estados. No hay geopolítica fuera de la historia. Por eso Vive hablaba de geohistoria o geoestratégica. O sea, en el fondo la geopolítica es la conformación de los espacios nacionales en el campo de la historia. Los pueblos se desarrollan en la historia. Y no hay espacios neutros, sino hay espacios siempre con territorialidad. Territorialidad que no significa necesariamente un gobierno, sino que significa ocupar un espacio. Y porque ocupando los espacios se ejerce el poder, entendiendo al poder como esa capacidad
multidimensional de un actor determinado para ejercer el dominio sobre el otro. Y no hay historia sin geopolítica, porque la historia es una permanente lucha de espacios. Esos espacios, estamos hablando siempre uno, pero qué importante aclararlo hoy, ante esta tercera guerra mundial, que se subdividen en 5 dimensiones. La tierra, el agua, el aire, el espacio ultraterrestre o espacial y el área virtual, o la red o la web, que no significa que un espacio con piloto automático, sino que desde el poder terrestre se lucha por conquistar esa multidimensionalidad de los espacios. Es decir, reitero, tierra, aire, mar, espacio ultraterrestre y cibergeopolítica, que es nuevo. Esto hace que hoy sea un nuevo espacio dentro del poder de la geopolítica. Esto es muy importante porque estamos viviendo la primera guerra, entre otros aspectos y aristas nuevas de la guerra, la primera guerra cibergeopolítica. De este tema hablan hoy en la Argentina, hablábamos en Soledad con Pereira Mele, inclusive analizando arriesgadamente. Sin embargo, en nuestra apreciación, nunca hemos errado, por decir así, en las conclusiones, en la Soledad. Hoy habla todo el mundo de estos temas y se corre el riesgo de que muchos aficionados, autodenominados expertos, estén inclusive en los ámbitos universitarios y militares, porque hacen un curso de 3 o 4 días, ya vienen con un diploma y dictan curso. Y esto es la peligrosidad a veces que hay que tener. ¿Por qué? Porque la geopolítica se guía por el discernimiento estratégico. Y es decir, que es lo antagónico del componente ideológico. La ideología es tratar de absolutizar la realidad. Y como se juegan intereses, no hay una geopolítica. Hay muchas geopolíticas a partir de esta definición, porque la geopolítica se define a partir de los intereses nacionales. Muchas veces en nuestra región se produce la colonización cultural que hablaba Jauretche. Entonces la geopolítica que hablan mucho es la geopolítica que dicta el Comando Sur, o la geopolítica panamericanista. Entonces, ¿cuáles son 3 o 4 tendencias de este cambio epocal? En primer lugar, podremos decir que estamos viviendo la 4ª revolución industrial. Es decir, la primera fue la del ferrocarril y el carbón en 1760, la segunda la del petróleo, la electricidad, la química, la industria automovilística, 100 años después en Estados Unidos. Luego, en la década de los 90, la revolución informática, Internet, la fibra óptica, la biotecnología, y de alguna manera la nueva velocidad que imponía la revolución tecnológica como consecuencia de que significó por primera vez en la historia la imagen, el sonido y el texto. Y hoy estamos a menos de 15 años de esta revolución, en la 4ª revolución industrial, que es la era digital, la era de la impresora 3D, que imprime todos los órganos del cuerpo excepto el cerebro y el corazón, la robotización, que
la era de los drones, la era de la virtualidad y la instantaneidad mundial, que no significa integración, sino una interacción mundial que genera desigualdad e igualdad al mismo tiempo, y asimetrías. El Big Data conectado a la inteligencia artificial y a la nube, lo que denominamos la nube, genera un espacio donde se producen, donde el 95% no tiene acceso al ciudadano común, sino que estamos hablando de la Internet profunda, porque, o sea, sin indemnizaciones a ningún sitio, que es donde se produce actores como el crimen organizado, la mafia y todo tipo de delincuencia de las que nos podemos imaginar, inclusive la delincuencia financiera, porque las fibras ópticas están conectadas a través de cables a los cajeros electrónicos, por ejemplo. Esto lo vivimos todos los días. Y entonces esto hace de que la guerra híbrida, lo que se denomina guerra híbrida, por ejemplo, una de las cuestiones sea los ataques a las infraestructuras críticas de los estados. Esto no lo habíamos visto nunca e inclusive tiene más poder que una bomba atómica real, porque son bombas atómicas virtuales de paralización de un estado. Lo que se llama la ciberdefensa y la ciberseguridad, que hoy ya son fuerzas operativas que tienen los grandes estados. Y el 5G parte de esta lucha tecnológica, que China supera a Estados Unidos, dicho sea de paso, por primera vez en la historia. Y Rusia e Irán tienen un alto componente de este poder tecnológico. Luego, convivimos con tres eras económicas. La era agraria, pero la era agraria atraviesa todas las revoluciones industriales, porque hoy el campo, y eso la Argentina es un ejemplo, está vinculado íntimamente a la biotecnología, a la revolución de los drones, a la revolución automotriz, de todo lo que implica la automotriz con autonomía de los pilotos. O sea que el campo no es el campo el sector primario desvinculado del sector secundario y del sector de la post-industrialización. Hoy también decía que una impresora es 3D o imprime todas las armas con la misma letalidad de las armas reales, y uno puede entrar con un ejército con un pendrive. Estos son fenómenos que potencializan al crimen organizado, que es funcional siempre a los sistemas de poder. En tercer lugar, hay actores privados como Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, Alibaba en China, en el cual ya son ámbitos de redes sociales que en Occidente se ha demostrado que son agencias de inteligencia. Muchos decían que estas redes tecnológicas respondían con autonomía de los estados de origen, y quedó demostrado en esta guerra mundial que nuevamente estas empresas que tienen autonomía aparente de los estados, cuando está en juego la supervivencia de su estado de origen, son y juegan para los estados de la cual son parte. Esto es muy importante porque se ha demostrado que Facebook, por ejemplo, es una agencia de inteligencia del Pentágono. Vayamos a ver lo de Cambridge Analytica,
Y las denuncias que ha hecho Julian Assange, y que hoy es un preso de esta situación mundial. O sea que las redes sociales operan en contra de lo que aparentemente se originan, y generalmente con cuentos muy infantiles que nacen de dos estudiantes que se querían, por ejemplo, Facebook, conectar con el aula. Eso todo todas estas redes sociales nacieron de la industria armamentística de los Estados Unidos. Estamos hablando la de Occidente. En tercer lugar, el Estado, nación clásico, y esto vemos en Europa, por ejemplo, el Estado-nación industrial, que es el que nosotros estudiamos durante muchísimos años, hoy es un continente museo, Europa. Europa juega el papel en estos momentos de lo que era Venecia y Génova. Cuando se descubrió el Atlántico, Venecia y Génova, que eran el centro del Mediterráneo, quedaron eclipsadas para siempre en la historia, y hoy uno va a Venecia a pasear, los que pueden ir. Nuestros estados, los estados europeos, con la irrupción del ámbito del Índico-Pacífico y la irrupción de grandes estados, con ello como China y la India, y la revitalización de Rusia, han quedado eclipsados, y el único estado que mantiene cierto poder de autonomía mundial para competir ese liderazgo está débil ante este nuevo orden multipolar naciente, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Sin ninguna duda, por supuesto, no caemos en el infantilismo en decir que Estados Unidos está en decadencia y ya cae mañana. No, estamos diciendo que ha quedado debilitado porque debe compartir con varios actores. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el PBI del 45% del PBI mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, tenía el 45% del PBI, y hoy los BRICS poseen el 40% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, y más del 20%, ya casi el 25% del comercio mundial. Es decir, que Estados Unidos ha quedado y ha perdido el liderazgo de la revolución industrial, que es el elemento por excelencia que determina el poder mundial, como asimismo el poder militar, en la cuestión de que hoy las nuevas guerras ya no son puramente convencionales, sino se combinan las guerras híbridas con la guerra cibernética, con las guerras asimétricas, con el terrorismo y con la identidad cultural de esos pueblos, en un momento en que Estados Unidos sufre una profunda identidad cultural de debilidad interna en el ethos cultural calvinista fundacional. Entonces Estados Unidos ha perdido el monopolio de su identidad cultural a partir del consenso calvinista. Esto fue a partir de Vietnam. Y hoy Estados Unidos es un imperio inédito, una república imperial que pretende dominar al mundo sin tener pérdidas humanas, a partir de la privatización de la guerra y del financiamiento de contratistas que en realidad son mercenarios. Y esos mercenarios, transformados muchas veces en terroristas, porque son pagos y no responden de ninguna manera al código militar de una guerra que está regulada por un derecho internacional humanitario. Todo eso hoy son papeles
pero que en la realidad no se dan, pretenden ganar las guerras y sin tener pérdidas humanas, porque la opinión pública norteamericana no soporta un muerto que venga de ninguna guerra, de ninguna naturaleza, por el desconocimiento al mismo tiempo del pueblo norteamericano, del carácter imperial de la élite global que gobierna los Estados Unidos, que como dice Fidel Castro, decía Fidel, de Estados Unidos un sistema, no es una presidencia, es un sistema. Y ese sistema globalista, está en crisis y en divorcio con el pueblo norteamericano. Hoy hay grave riesgo inclusive en el futuro de haber secesiones, guerras civiles internas, y la mayor cantidad de grupos terroristas que hay en el mundo son alrededor de 6.000 grupos terroristas están en los Estados Unidos. Esto no significa de que esto sea un caos dentro de los Estados Unidos, sino que significa los cambios tectónicos internos que tiene Estados Unidos hoy, y ante una falta de liderazgo mundial en un momento de crisis de los paradigmas, porque la pandemia significó una crisis, y significa, crisis viene del griego, que significa momento de inflexión, puede ser una crisis de oportunidad o de decadencia, una crisis sanitaria, socioambiental, o sea, una crisis de la casa común o de la agenda ambiental que tanto nos habló y nos habla en Laudato Si y en múltiple, permanentemente, el Papa Francisco, el cambio climático, una crisis sociopolítica, económica, hay una recesión mundial, y la crisis de mutación del poder mundial. No hay una peste o plaga, como se denominaba en la antigüedad, y pandemia, ahora pan global, que no haya habido, haya sido acompañado de un cambio de poder mundial. Y este cambio de poder mundial, vemos que la mal llamada guerra de Ucrania, en realidad Ucrania es una víctima de su geografía, es una guerra global. Nosotros, si vemos el mapa en este momento, las provocaciones de Estados Unidos abarcan mucho más allá de Ucrania. En realidad, si vemos estas últimas 2 semanas, está el problema de Ucrania, el problema de Kosovo y Serbia, todo provocaciones de Occidente, liderado por Estados Unidos. Por supuesto, Occidente, Europa está haciendo un papel residual como nunca lo hizo en la historia en lo que hace a la indignidad o a renunciar su voluntad soberana en obediencia absoluta al centro hegemónico mundial en crisis como Estados Unidos. Y por último, la crisis de Taiwán, la provocación que se ha hecho a China innecesaria, de la visita de la presidenta de la Cámara. Lo que quiere decir que la guerra es una guerra global, no es una guerra focalizada en Ucrania, y por lo tanto nosotros debemos tener en claro entonces cuál va a ser el papel de América Latina, porque nosotros somos latinoamericanos. En esta cuestión nosotros tenemos que tener en claro, en mi opinión, esto
por supuesto que uno lo discute, no tiene la certeza, porque este mundo, la incerteza está por arriba de la certeza. ¿Cuál va a ser el mundo en que viene para nosotros? Yo estoy convencido de que a nosotros nos conviene un mundo multipolar. No hay posibilidad de autonomía de América Latina sin un orden multipolar. Esto es lo primero que debemos tener en claro. Ahora, si América Latina no se integra, por razones que se nos escapan a los pueblos, a nosotros, por falta de altura histórica de nuestros pueblos, de nuestra dirigencia, por no entender la época que nos toca vivir y que esto históricamente urge, porque estamos hablando que de aquí en 30 años se define el mundo de los próximos 200 años, quiere decir que ya sea en un orden multipolar, en un orden bipolar o en un orden unipolar, América Latina no tiene soberanía. O sea, no está garantizada la soberanía porque existe un orden multipolar. Sí está garantizada las condiciones de posibilidades reales como para que se materialice la posibilidad concreta de ser autónomos. Pero no, esa autonomía depende de América Latina. O sea que, como decía Bolívar, San Martín y toda la línea de pensadores hasta Perón, solo América Latina o América hispánica o América lusitana, hispano-lusitana, la América criolla, nuestra América, la patria grande, salvará a la patria grande. Esto no quiere decir que uno en la táctica no se vaya inclinando inteligentemente en los polos de poder mundial. Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia, no hay sin ninguna duda, San Martín y Bolívar se inclinaron en varios momentos por Inglaterra, inclusive hubo una brigada inglesa vinculada a Bolívar y las logias americanas, pero eso no quiere decir, a la luz de los resultados, como algunos quieren decir ahora, de que San Martín y Bolívar eran agentes ingleses por la masonería. No, lo hizo Estados Unidos. Washington se apoyó en el Marqués de Lafayette en Francia y en España, si no era imposible vencer a los ingleses. Entonces, nosotros tenemos que ver esta irrupción del mundo asiático como una gran posibilidad histórica, pero eso no quiere decir que Putin venga a pelear por la liberación de América Latina o China, sino que ellos nos generan grietas, no grieta en el sentido de la palabra para utilizarla para la política local, sino nos generan, diríamos, vectores como para nosotros tener margen de autonomía para poder articularnos en un poder soberano relativamente, porque hoy en la globalización lo que existe es la soberanía, es una autonomía en una globalización que es interdependiente, pero asimétrica. Entonces hay soberanías plenas, soberanías relativas, pero luego hay dependencia absoluta. Hoy en estos momentos todos los pueblos de América Latina tienen dependencia absoluta. Muy bien. Dicho esto,
la vulnerabilidad que ha generado la no posibilidad en un momento importante que tuvimos de integrarnos en la última década y de lo siglo XX y primera década del siglo XX, que llamaremos movimientos sociales y nacionales post-consenso de Washington. Porque nosotros nos llamamos, al no ideologizar los procesos geopolíticos, no hablamos de que la izquierda es sinónimo de integración y la derecha es sinónimo de fascismo, no. Para nosotros la dicotomía sigue siendo siempre patria grande versus patria chica. Patria grande es un nacionalismo continental, es aquel nacionalismo que parte de la premisa que somos naciones inconclusas, producto de la balcanización a que nos sometieron los ingleses luego de la guerra de la independencia, muerto San Martín y Bolívar, y que solamente logramos en el siglo XIX una independencia política, denominado primera independencia. Por eso para nosotros esta época no es la época de los bicentenarios, mal llamado bicentenario, sino la época de la segunda independencia o independencia definitiva o la nada. O la nada. Corremos riesgo de ser el cementerio de la historia si no logramos la segunda independencia. Y la segunda independencia es lograr y articular un Estado supranacional, un Estado-región, sin que perdamos nuestras identidades estatales, donde es fundamental dos pasos: la integración de América del Sur y en un segundo paso la integración de América Latina. No hay integración de América Latina sin integración de América del Sur. Y la integración de América Latina concretamente pasa por la integración de Brasil, que es el país más importante de América del Sur, que limita con todos los países de América Latina, excepto con Chile y Ecuador, que paradójicamente en la primera independencia nos tuvo, porque era un subimperio inglés, pero ahora resulta fundamental Brasil y 9 países hispanoamericanos, todos de la misma cultura, porque inclusive Portugal era un condado de Castilla. O sea, tenemos un brazo lusitano unificado, que es Brasil, y un brazo hispánico dividido. Y el más importante país hispánico de América del Sur se llama la Argentina, aunque los argentinos no lo sepan, no lo sepamos del todo. En esta situación decíamos que lo que ha fracasado en la década de los 90, en mi opinión, es lo más importante y a lo que menos importancia se le dio, que es la integración cultural. Si no tenemos autoconciencia de sentirnos parte de una patria común, de una patria grande, los procesos de integración quedan a mitad de camino entre procesos de zona de libre comercio o zona de unión aduanera imperfecta. El Mercosur se transformó en una unión aduanera imperfecta, exitosa en un momento determinado, y fíjense que el Mercosur lo hicieron, si nosotros lo queremos explicar de la ideología, lo hicieron presidentes liberales desde el punto de vista del fin de la historia, como es Menem, Collor de Mello, Lacalle Herrera y el general Rodríguez, que era el consuelo de Stroessner. Pero la historia es una ciencia, no es una ideología. Entonces, en la medida en que nosotros veamos como con las complejidades de la ciencia, y de ahí juega el papel la geopolítica, es fundamental. Entonces no hubo el mero ejemplo, no hemos logrado una ciudadanía común que se logró
discutir muy por arriba en la UNASUR, en un momento tuvimos 3 eslabones importantes: el Mercosur, que era el núcleo duro, UNASUR, que llegó a tener un Consejo Sudamericano de Defensa importantísimo, y la CELAC, que era la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, todo organismo donde Estados Unidos no tenía participación alguna, y que rompe con el panamericanismo, o sea, con Monroe, o sea, con la OEA. Y eso fue muy importante. Fíjense que si hoy existía la UNASUR, el avión incautado que ahora Estados Unidos pide a la Argentina, de Venezuela, hubiera sido rechazado de plano por la UNASUR. Pero la Argentina no tiene fuerza política hoy en el sentido de que un gobierno débil doctrinariamente, agravado a las condiciones económicas financieras de la Argentina, un país casi sin reserva, agravado con un escenario internacional en el cual Estados Unidos aprieta, porque hay una ley histórica, ley entre comillas, porque en la historia no hay ley, en que cuando Estados Unidos pierde disputas hegemónicas globales, el patio trasero es el que más sufre, o sea, la doctrina Monroe se aplica con agarrotazo. Y hoy la doctrina Monroe, más llamada doctrina, una declaración unilateral, se ha militarizado, o sea que las derrotas de Estados Unidos y producto de su desorientación estratégica en lo que respecta a su conflicto con Rusia, China, Irán, etc., tiene sus profundas consecuencias aquí en América del Sur. Por eso hay que ser prudentes en nuestros análisis, porque no todos son conscientes de esta situación, de que Monroe toma fuerza en época de derrota global. Entonces hay que pero que si se lo aprovecha estratégicamente en esa derrota global, como hizo Perón en la guerra mundial, que Estados Unidos estuvo entretenido armando el plan Marshall para Europa, Perón impulsó. O sea, depende siempre de la comprensión geopolítica. Entonces, no se hizo una visa común y no se hizo planes de estudio. O sea que si un licenciado, un médico, un abogado o un trabajador quiere irse a Chile o al Paraguay o a Bolivia, no le reconocen los títulos. Y cuando hablamos de mercado común, la diferencia entre una zona de libre comercio y un mercado común es que el mercado común es libre circulación de bienes, servicios y personas. Y las personas implican nacionalidad común. No es como el NAFTA o el nuevo NAFTA que se firmó, que es libre circulación de bienes y servicios solamente. Eso no se discutió. Nosotros intentamos hacerlo con Pereira Mele en esa soledad que le hablaba al principio cuando se armó el Consejo Sudamericano de Defensa, pero no se puede armar un ejército sudamericano si no hay nuevos planes de estudio. Los planes de estudio en muchos colegios militares siguen siendo lo del proceso, inclusive acá en Argentina, en la Universidad de la Defensa, muchísimos profesores son panamericanistas, no se llaman a concurso. Entonces, nada vale una modernización periférica, porque ya no hay colegios, sino hay una universidad de la defensa, pero los planes de estudio, Perón es una unidad. O sea, se sigue enseñando los mismos contenidos de la época del proceso. Entonces, esto es muy importante entender las nuevas épocas tectónicas, porque la mejor comprobación de que la geopolítica existe es que los mapas cambian. Entonces, esta época
para ir finalizando, porque no quiero explayarme, da como para explayarse muchísimo. Primero, ¿cuáles son? Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprovechar es lograr ponernos como objetivo 10 puntos u 8. O sea, que la integración se maneje por objetivos, así como se maneja cualquier plan. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. El objetivo 1 es la ciudadanía común. No se puede discutir una integración, ampliar un mapa si no se amplía la cartografía cultural. ¿Cómo puedo yo hablar de la patria, de la nación de República de Bolívar si mi mapa es la Argentina? Eso yo lo decía también en Venezuela, porque allá en el mundo andino caribeño se conoce hasta Bolivia solamente. Hay que conocer Brasil. Hoy, por ejemplo, un triunfo de Lula y sin hacer política interna sería muy importante. Diríamos que es la madre de todas las batallas en estos momentos. Ayer, ese es el primer punto, ciudadanía regional. Segundo punto que conlleva este punto con el segundo es integración inmediata y homologación de todos los títulos, porque no puede ser que en la Argentina los colegios profesionales sean fuente de corrupción y más fuerte que el Ministerio de Educación, o sea, que el Estado. O sea, un abogado que se recibe en Paraguay para que le den la matrícula en un colegio profesional tiene que pagar por debajo. Esa es la realidad. La única verdad es la realidad. O que un rector, una universidad te venda por debajo el título y qué sé yo. No, inmediata homologación y viceversa. Tercer punto es trabajar la conectividad. La conectividad digital, o sea, las fibras ópticas de los cables submarinos, la Argentina solamente depende de las toninas. La vulnerabilidad digital en las guerras, en una guerra híbrida, si a nosotros nos someten, no duramos ni 5 minutos. Y Google ayer anunció, salió en un diario que uno tiene una protendencia al Pentágono permanente, que es Infobae, pero una noticia preocupante, que Google va a instalar el más grande cable submarino digital de 13.000 kilómetros. Estados Unidos va a recorrer varias regiones del mundo y culmina en las Toninas, en la Argentina. O sea, si perdemos la soberanía digital, y esto hay que incorporarlo con duda urgente en una conversación. Hay una experiencia interesante que las provincias del norte argentino de la Mesopotamia han hecho una interconectividad con Brasil y por Bernardo de Irigoyen entra fibra óptica submarina por el Atlántico y se llama Red Capricornio. Inclusive ahora, si ustedes quieren, entren en internet, pongan en Google Red Capricornio, es muy interesante. Y esto lo han hecho los estados provinciales, y ellos lo hicieron como habiendo voluntad política. Tercero, para cuidar nuestra infraestructura crítica. Cuarto, revitalizar el Consejo Sudamericano de Defensa y una escuela sudamericana de defensa, pero con contenido sudamericano, con expertos sudamericanos, con concursos, con antecedentes públicos en oposición, no que una escuela sudamericana donde estén enseñando profesores de la Junta Interamericana de Defensa o del Comando Sur. Acá hay muchos cursos que sigue dando vía Zoom por la pandemia la Junta Interamericana de Defensa. Entonces, esto hay que tener cuidado, no porque estemos en guerra con Estados Unidos, sino que
toda fuerza militar o todo poder militar tiene una doctrina. Y sin esa doctrina, y hoy en este momento, aunque nos parezca mentira, el que más mantiene una componente doctrinario sudamericano es Brasil, el colegio, la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Nosotros estuvimos allí dando clases con Pereira Mele y hemos visto los cursos y hemos dado cursos sin ninguna censura. Inclusive yo expliqué el fenómeno y la complejidad de la Fuerza Armada bolivariana y de la figura importante que había sido Chávez, para que lo entienda. Y quiero decir que ni siquiera en Chile encontré, porque hay que ir estudiando país por país. Por ejemplo, Chile, que hablando de la cuestión militar, el mayor insumo es el impuesto al cobre, que va parte de ese impuesto al presupuesto militar. Hoy hay una gran crisis de identidad en el ejército chileno porque el principal importador de cobre de Chile ha dejado de ser Estados Unidos, sino China. Entonces yo, que soy un reconocido latinoamericanista, hablo de la geopolítica sanmartiniana. Pero esto no se soluciona con decir, no, lo que pasa es que los chilenos son hijos de P. No, no. Esto exige la geopolítica es, reitero, la comprensión estratégica. Lo mismo el Paraguay. El Paraguay, después de su derrota, tiene un grave problema con un Estado débil ante cárteles muy fuertes del Brasil y vinculado a la Argentina. Hoy el crimen organizado es polifuncional al statu quo de los poderes establecidos. Entonces la bandera de Perón, continentalismo versus unido o dominado, hoy es continentalismo o narcosdemocracia. Y ha ocurrido un hecho grave ayer, pasado desapercibido y que no salió en ningún diario argentino. En ningún diario argentino, vuelvo a declarar, que hubo una rebelión carcelaria en Ceroso, en Ciudad Juárez, con elementos integrantes del cartel de Sinaloa, y que tuvo un impacto en las calles, hubo un incendio de comercio, etcétera, etcétera. Esa rebelión, porque hubo 11 muertos, y el crimen organizado emitió un toque de queda, donde obedeció toda la población de Ciudad Juárez, inclusive las autoridades políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que se confirma nuestra teoría, que lo venimos diciendo hace muchos años, y no por hablar de nosotros, porque somos personas humildes en el sentido de que nosotros estudiamos en búsqueda de la verdad, no en búsqueda de un orgasmo intelectual. En el que nuestra teoría de que la criminología es obsoleta para estudiar al delito, en la medida en que se complejiza el narcotráfico, es que hoy el crimen organizado es un Estado. Tiene los elementos del Estado, tiene territorialidad, tiene población, tiene leyes, entre comillas, y tiene sustentabilidad. Y ayer quedó demostrado en la faz práctica nuestra teoría, que el crimen organizado emite un toque de queda obedecida por toda la población. En América Latina ocurrió eso sin que nos se entere un argentino. Entonces, generar programas de seguridad fronteriza, porque acá el problema no es el terrorismo, sino una economía ilegal que hace de que seamos el continente más inequitativo del planeta, no el más pobre, pero el de mayor cantidad de muertes, más que en la guerra de Medio Oriente. Es decir, que producto de la inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana que se ve profundizado porque no hay inseguridad ciudadana sin complicidad de los sectores políticos
económico, de la fuerza de seguridad, del Poder Judicial, y entonces lo que hay es un autogobierno policial y un desgobierno político de la seguridad. Y las universidades no están a la altura, las carreras de seguridad no tienen el nivel que deberían tener. Y esto reitero porque tiene que haber estudio de campo teórico práctico y se confunde a la seguridad con el derecho penal. Entonces el derecho penal, la seguridad no es ni la criminología, ni la criminalística, ni el derecho penal. La seguridad son los estudios de los campos geoestratégicos para gestionar el conflicto. Y no hay cuadros políticos para esto. Por eso nosotros lo estamos impulsando con mucho esfuerzo de dossier. Entonces, ¿quiere decir que está todo perdido? No, no está todo perdido. Hubo dos hechos fundamentales. El triunfo de Petro en Colombia, yo creo que el triunfo de Lula, que va a ser puede ser muy conflictivo porque Bolsonaro está creando un clima de conflicto. El triunfo de Boric en Chile, que no significa, en ninguno de los casos significa el 4 de junio del 43, son todos movimientos débiles, inclusive la crisis doctrinaria del peronismo aquí, pero que aletargan el impulso desesperado de Estados Unidos para que el patio trasero se alinee ante la avanzada mundial, global o derrota que le están propinando China y Rusia. Con respecto a este último punto, y con esto termino, creo que esto exige movernos con mucha prudencia, porque Estados Unidos está esperando que cometamos el error estratégico fatal. Y en mi opinión, no es un acuerdo comercial, inversiones con China y Estados y Rusia. Yo no voy a eludir el debate. Yo creo que eso, pero sí no hay que firmar por ahora acuerdos militares, de ejercicios militares con China y Rusia e Irán dentro del territorio argentino. Eso a nosotros nos va a crear numerosos problemas. Venezuela lo puede hacer porque tiene un ejército muy fuerte y al mismo tiempo es el paraguas para que la situación no se complique. Pero nosotros no lo podemos hacer. Y también tenemos que tener prudencia verbal. Por ejemplo, la opinión del embajador argentino en el mundo internacional con respecto al conflicto de China, Taiwán y Estados Unidos no tiene importancia. Tiene importancia para nosotros. Pero no, entonces, sin necesidad va Canarvaja, un aficionado de la diplomacia. Yo lo conozco, escribí un libro con él, dice una declaración innecesaria en un momento en que nos están presionando por un avión. Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que decir simplemente, si nos piden opinión, porque una cosa es el análisis geopolítico que estamos haciendo acá, pero otra cosa es el lenguaje diplomático. No es lo mismo que yo esté hablando como el doctor Miguel Ángel Barrio, que sea, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Barrio, embajador argentino en la República. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que hay que decir es que nosotros, la Argentina, si te preguntan, si no te preguntan, es que la diplomacia es el lenguaje de las negociaciones permanente. Entonces,
hay que decir que nosotros defendemos los principios de la integridad territorial que defiende las Naciones Unidas. Nada más, sin nada, sin decir otra cosa. Porque una de las cuestiones que hay que saber que las Naciones Unidas es un club de vencedores, que está en una crisis democrática de gobernanza global absoluta y que va a haber cambio en 10 años o menos. Pero reitero, termino esto, debemos distinguir la discusión geopolítica y el análisis geopolítico como lo estamos haciendo aquí nosotros en un ámbito de un centro de estudio, de lo ámbito de opinión y de debate que se da en el campo de la diplomacia y en el campo de la cuestión, por ejemplo, el caso Nisman. Bueno, el caso Nisman, que es un problema internacional para la Argentina, más Nisman de Irán, nosotros tenemos que decir que aquí hay un problema reconocido por la propia Israel, de que ahora da una versión totalmente distinta a la que dio durante años. Y que por lo tanto nos gustaría como argentinos, para saber la verdad, porque los que murieron fueron hermanos argentinos, qué ha ocurrido realmente según estos informes de inteligencia que hace Israel, que lo ha modificado luego de más de 20 y pico de años de mantener una posición que era que supuestamente Hezbollah había volado la AMI. Es decir, hay que tener la geopolítica, implica tener una inteligencia geopolítica, estratégica, no decir lo que se nos ocurre a borbotones, como hay muchos aficionados, dije, de un lado como de otro. Es una época muy difícil, es una época, ustedes fíjense que los grandes estadistas, como Perón, y vamos a hablar ahora concretamente, y termino, de Vladimir Putin o de Khamenei, no dicen nada. Fuera, Putin dice, hay un nuevo orden mundial, si quieren la guerra, atraviesen la guerra, pero yo le avisé los anillos de seguridad, pero en ningún momento insulta, sino que habla en un lenguaje diplomático. Y bueno, eso es lo que por ahí yo critico de nuestros compañeros que creen que hablar de geopolítica es tomarse un vino y un café y hablar a borbotones cualquier cosa. Por eso es importante estos ámbitos científicos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con Pereira Mel y con ustedes es un debate científico. Así que bueno, yo les quería decir esto. La patria grande solamente se va a salvar Tenemos dificultades con el audio. vinculado a la cuarta revolución industrial y con una alianza entre el gobierno, la comunidad, la comunicación y un alto nivel de apoyo a la cultura como para generar y fortalecer una identidad cultural que llamémosla, hoy está en extrema debilidad y vulnerabilidad. Es decir, estamos en cancha rayada, podemos tener Maipú, pero tenemos que tener la conciencia histórica que tuvo San Martín de que era la hora de la verdad. Y yo no sé si estamos conscientes de que es la hora de la verdad todos los argentinos, porque nos falta amor social, lo que dice el Papa, amistad social. Nos estamos peleando todos los días por pavadas. Así que muchísimas gracias y yo espero
bueno, estamos en un nivel importante, aprender también de usted y la discusión sana que no es discutir, sino conversar con oído, es decir, escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, brillante tu exposición, como siempre, Miguel, con claridad, llevando la pauta desde el análisis de nuestra disciplina, la geopolítica, como siempre sabemos que es una disciplina que, como bien dijiste, es una suma de distintos ciencias, fundamentalmente las ciencias sociales y algunas ciencias duras, como la economía, también como la geografía, etcétera, y que ello, lamentablemente, está siendo en los últimos años, por supuesto, ninguneada por analfabetos locuaces, como le decimos a algunos personajes, que exponen teorías ajenas y teorías extrañas a nuestros propios intereses, poniéndola dentro de un supuesto paraguas, de un supuesto análisis geopolítico. En definitiva, como vos bien decís, están haciendo transmisión ideológica de planteos y de relaciones carnales que tienen con algunos sectores del poder internacional. Eso también hay que dejarlo bien aclarado. Que justamente eso nos ha llevado muchas veces al ostracismo nosotros, al impedir que podamos acceder a ciertas áreas que nos parecía importante por el aporte que podíamos hacer más allá de cualquier otro tipo de interés. Como siempre, les debo recordar a los amigos que nos están escuchando que hemos tenido una muy linda presencia hoy de compañeros. Hay gente de distintos países del continente también, de Centroamérica, y es muy importante que las preguntas las hagamos por el chat y les agradezco que hayan tenido la amabilidad de tener silenciados sus micrófonos, etcétera, para impedir cualquier tipo de intromisión y de problema que suele saber ocurrir en este tipo de reuniones cuando se tratan temas trascendentales. Porque si esto fuera una reunión de amigos para hablar tonteras, no habría ningún problema. Pero ya hemos tenido ataques cibernéticos hablando de ciberseguridad y el mismo sitio, el cual estamos utilizando, Zoom, ya en tres oportunidades nos advirtió 24 y 48 horas antes de que se realizara la conferencia de que podíamos tener problemas. Claro, porque los temas que se tratan no son precisamente temas comunes y fácilmente digeribles para algunos sectores del poder internacional. Ante esto, Miguel, tenemos acá una pregunta del señor Franco Esgariblia. Dice, buenas tardes, ya que toca el tema Boric, ¿cómo tenemos que tomar el acuerdo que aún tiene Chile con Gran Bretaña en defensa? Bueno, tenemos que tomarlo el tiempo en estrategia no es el tiempo del reloj. El tiempo son los ritmos históricos. Es decir, el tiempo es el tiempo histórico. El tiempo histórico es el diálogo entre el pasado, presente y futuro, pasado, presente. En la medida en que UNASUR tome fuerza, o sea, la integración, que es sin integración nada, a Chile se le achican los espacios
de un nexo de su nexo histórico con Inglaterra. Porque UNASUR, a través del Consejo Sudamericano de Defensa, puede generar una serie de reglamentaciones, y dentro de esas reglamentaciones es que ningún Estado componente del Consejo Sudamericano puede tener convenios alianza con Inglaterra, con países, diríamos, extra América del Sur. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando Uribe tenía las 7 bases militares y murió Reyes, lo asesinaron a Reyes, al canciller de FARC, en una región limítrofe con Ecuador, en una cumbre de UNASUR en Bariloche se le exige a Uribe que debe informar qué componían esas bases, en qué consistía su alianza con Colombia. Ahora fue aliado extra-OTAN, designado Colombia, y nosotros hasta el día de hoy somos aliados extra-OTAN. Nunca se denunció, no autodenunciamos, o sea, desde el punto de vista jurídico internacional, somos aliados extra-OTAN. Entonces, la pregunta es, no, si nosotros ahora atacamos a Boric por esa cuestión, somos funcional a la estrategia inglesa, porque Boric se nos va a Chile, como atacar al Paraguay o como atacar a Uruguay. Hay que atacar en la medida en que le ofrezcamos una alternativa de seguridad, y esa alternativa de seguridad se llama Consejo Sudamericano de Defensa. Si eso no se logra, y bueno, habrá geopolítica de alianza con Estados Unidos de Chile, continuará, el Uruguay hará una base militar, como de hecho están haciendo ejercicio militar, hicieron Paraguay lo mismo. Es decir que si nosotros también, reitero, nosotros en todos estos años en que supuestamente hubo un grado de autonomía, y hubo un grado de autonomía importante de la Argentina, nunca denunciamos el que fuimos aliados de la OTAN. Ese es un tema que el otro día hubo una declaración de un funcionario norteamericano y dice, para nosotros Estados Unidos sigue siendo aliado de la OTAN. La Argentina, perdón. Yo sé que el Congreso tiene que denunciar que la Argentina no es aliado de la OTAN, pero en este momento no nos olvidemos que la Argentina ha sido un laboratorio democrático de Estados Unidos. Y que si nosotros, con Macri me refiero, y con Bolsonaro, y ellos fueron los que destruyeron al Mercosur y a la UNASUR. Lo primero que hizo Macri en Asunción, ¿se acuerdan cuando la canciller venezolana le dio los fundamentos de por qué la Argentina quería destruir el Mercosur y Macri no supo qué decirle? Fue el primer viaje de Macri al exterior en Asunción del Paraguay. Por eso tampoco debemos olvidarnos de nuestro pecado de orígenes también nosotros los argentinos. Pero Boric va a cambiar en la medida en que Brasil. Los otros puntos, el amigo Rubén Cabrera, un amigo con el cual también hemos construido rutas y redes. Sí, te pregunta cuáles son los otros, que completen los otros 5 puntos restantes de los objetivos de integración latinoamericana. Sí, lo que dije fue, ¿se me escucha? Sí, perfecto. No, lo que dije, Rubén, fue la integración cultural, la integración regional a través de la ciudadanía regional, la conectividad digital, el Consejo Sudamericano de Defensa,
una planes de estudio en lo que respecta a planes de estudio y de fuerza común entre la seguridad fronteriza y las cancillerías, porque hoy por hoy un tema muy preocupante es que cualquiera firma un convenio y se rompió el monopolio de la Cancillería, y eso hay que retomarlo a nivel de Estado. Es decir, por ejemplo, yo soy el jefe de policía de la provincia de Misiones, por supuesto con el aval del gobernador seguramente, o otro jefe de policía puede firmar un convenio con el FBI o con la DEA, sin pasar eso por la Cancillería, o sea, por el Estado Nacional. O sea, nos transformamos en un ámbito de muchísima vulnerabilidad. Y ese sería el cuarto punto. Y el quinto punto sería el desarrollo de escuelas y de emprendimientos cooperativos y de pymes, que son las que verdaderamente dan trabajo a todos los niveles, con apoyo y asistencia, por supuesto, del Estado, en toda América Latina. En Misiones y en la región fronteriza hay experiencias muy grandes de las cooperativas. Solamente se sale, decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, y vivir con lo nuestro se llama cooperativa y pymes. Y por supuesto todo esto se tiene que dar con una revolución educativa, la escuela robótica, pero al mismo tiempo el desarrollo de la escuela rural y de las EFA y de la escuela en todos los ámbitos espaciales, en las ciudades, que tengan como objetivo formar ciudadanos, sujetos pedagógicos con información y conceptos a la altura de los desafíos de la época de la cuarta revolución industrial, pero al mismo tiempo de valores patriotas. Y para eso se exige, por supuesto, una altísima capacitación docente. Eliminar la junta de clasificaciones de las provincias, porque o si no, hay cursitos que desprofesionalizan al docente, por ejemplo, curso de reciclaje de cancán, curso de peluquería. Son trabajos dignos, pero tienen que ser parte de los trabajos manuales. Pero la docencia tiene que estar acorde a un pensamiento crítico para formar alumnos críticos, pero para que el docente esté a esa altura tiene que sentirse valorado por el Estado. Y eso hoy no ocurre. Sin esos elementos, por lo menos para empezar esos 5 o 6 puntos, y después ir continuando en otros temas que son ya más complejos, como una inteligencia criminal común latinoamericana, una inteligencia estratégica común, un sistema de administración pública común para formar gestores de gobierno, escuelas de gobierno en una triple dimensión, local, provincial y nacional, pero eso en una segunda etapa inmediata. Pero si no se trabaja así con objetivos, estamos perdidos. Porque hubo un alto nivel de integración en la época de Néstor Kirchner, Lula, Chávez, Morales, Mujica, Lugo, pero faltó ese área, ese ámbito técnico-político. No es técnico, sino técnico-político, que empuje a las concepciones ideológicas políticas que los conductores de los estados profesaban. O si no, quedamos en las grandes ideas, pero cuando vamos a la microidea, no, que operativizan a las grandes ideas, había una vacancia absoluta. Y quedamos paralizados, no quedamos nada, no quedó nada. No sé si me explico. ¿Hola?
Sí, perfectamente, Miguel, perfectamente. Sí, Aquí hay una sí. pregunta del... ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Aquí hay una pregunta del compañero Eduardo Barrionuevo, que dice, ¿qué opinión le merece la política internacional de nuestra Cancillería en este mundo multipolar? La política de adquisición de vacunas, para que es media larga, la política de adquisición de vacunas de laboratorios de distintas procedencias sin atarse intereses sectoriales puede advertirse como una muestra de independencia frente al poder predominante en la región. ¿Se advierte esto en otros temas o fue un hecho aislado? Quedó congelada la imagen de Miguel. No, yo no. Hola. Sí, te escuchamos. Mi impresión es que lo mejor que tiene el gobierno de Fernández Se corta la conexión. Se está cortando la conexión, Miguel. Ah, este es uno de los graves problemas que tenemos también la Argentina, que es la interconectividad. Evidentemente, es un tema no menor. Las ciudades grandes quizás tengan mayores relación porque pueden haber llegado a las fibras ópticas, pero el interior de las provincias es muy difícil que puedan hacerlo. Es más, se cayó ahí, vamos a admitirlo de vuelta a Miguel Barrios. Les decía que esto sabe estar ocurriendo generalmente por estos problemas de conectividad. Miguel, ¿puedes escucharnos? Está sin sonido, Miguel. Hola, hola. Sí, ahora sí. Bueno, no, yo decía que la política del gobierno argentino, para hacerla cortita, exterior ha sido lo mejor de este gobierno y sigue siendo. Primero, que es presidente de la CELAC. Segundo, que ha tenido actitudes importantes con respecto a, por ejemplo, el asilo a Evo Morales, la multipolaridad con respecto a la compra de las vacunas. Lo acusaban de alineamiento o lo acusan con Estados Unidos, pero sin embargo participó en un diálogo permanente para ingresar al BRIC. Visitó Rusia, a pesar de que condenó a Rusia en alguna cuestión de derechos humanos, no lo condenó en lo principal. Por eso Putin nunca dijo nada con respecto a la Argentina, nunca se manifestó, al contrario, tuvo gestos hacia la Argentina, porque cuando quisieron expulsarlo del G20 a Rusia, que era el ámbito más importante porque hubiera quedado aislada, hubiera sido una derrota diplomática para Putin, la Argentina votó en contra de la expulsión de Rusia, que era lo que proponía Estados Unidos. Lo que quiero decir es que es una política que diríamos que de América Latina, junto con la de México, y por supuesto, sin entrar a hablar de Venezuela
y Cuba, que sería otro tema, y Nicaragua, o que son otros temas, pero diríamos que lo mejor de la política argentina del gobierno de Fernández estuvo en su política exterior. Y solamente decir una cosa, a Morales lo intentaron matar, y fue Argentina la que inclusive negoció la salida de Morales, a pesar que el avión fue un avión mexicano. Así que en eso no tengo, inclusive en su posición en el Mercosur, Fernández siempre tuvo, o la Argentina tuvo una actitud de defensa del Mercosur. Así que yo creo que más allá de cuestiones que podemos criticar, no estoy diciendo que cuestiones que criticar, no es lo mismo el gobierno de Fernández que el de Macri. El de Macri fue un alineamiento irrestricto con Estados Unidos. Y el ejemplo de eso decía con Venezuela mismo también. A pesar de que le hizo algunas críticas con la cuestión de los derechos humanos, o sea, en un equilibrio ante la presión de los Estados Unidos, siempre en los momentos de acorralamiento hacia Venezuela, la Argentina votó a favor de Venezuela. O sea que creo que hubo un intento de este gobierno de cierta política de equilibrio en un mundo que es muy difícil hacer ese equilibrio, porque no olvidemos que estamos en una guerra mundial. La guerra de Ucrania es una guerra mundial, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, la Argentina en ese sentido ha mantenido diálogo con todos. Y ha costado, no nos olvidemos que se fue a Rusia y a China poco antes de la guerra de Ucrania. Así que hay cosas, por supuesto, que yo por ejemplo, si usted me preguntase mi posición con respecto al avión, creo que se pudieron haber hecho otras cuestiones. Si uno deja en manos de la justicia, que está prácticamente hoy es un partido judicial, va a ir complicando la situación de la Argentina, la situación del avión. Podíamos haber establecido de un principio un canal diplomático vía la CELAC, vía Naciones Unidas, vía UNASUR, aunque UNASUR no exista lo que exista, pero la CELAC existe, pero no dejar en mano absoluta de la justicia argentina. Eso es criticable, pero bueno, uno ya no puede entrar a ser de fiscal. Lo que estamos haciendo es un análisis, y a mí me parece que lo mejor de este gobierno ha sido la política exterior. No lo ideal, pero lo mejor. Y no solo lo mejor, sino lo mejor de América Latina, junto a México. Bien, Miguel. Acá hay una pregunta que se nos había pasado por alto porque era la segunda pregunta del señor Osvaldo Heredia, que dice que ha sido muy claro tu exposición. Pide, importante que nos pase el proyecto de los 10 puntos, y hace dos preguntas. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Y ¿es cierto de los grandes inversiones en conectividad para el noroeste y el NEO y el NOA? Bueno, yo pienso que los países isla de América Central no tienen el poder de liderar un proceso de integración. Acá, en ese sentido, yo pienso, como soy un modesto seguidor de Perón, acá es la Alianza Argentina-Brasil.
creo que en Nicaragua el problema central, aparentemente, por lo que uno puede saber por los grandes medios, primero es su importancia estratégica, pero hay como dos Ortega, esa es la sensación, pero no sé si es así, porque hay personas que pueden conocer mejor. Está la revolución sandinista, que luego el primer gobierno Ortega, que fue un intento importante y perdió con Chamorro, y después el Ortega, que ya no es el sandinismo, sino es una especie de dupla con la señora Murillo. Y lo que llama la atención es que todos los revolucionarios, desde Ernesto Cardenal hasta su propio hermano y toda la cúpula sandinista, fueron expulsadas del país y quedaron gobernando Daniel Ortega con la señora Murillo, que es la jefa de una iglesia muy grande evangélica. Es decir que más de eso uno no conoce. Ahora, lo que sí quiero decir es que nosotros en estos momentos Nuevamente tenemos otro corte comunicacional, infelizmente. porque no tenemos fuerza suficiente. Entonces, nosotros no nos podemos, en este momento, el principal aliado mundial que tenemos, y lo ha demostrado con creces el Papa Francisco, no podemos pelearnos con el Papa Francisco porque lo defendemos a Ortega, porque supuestamente es un revolucionario sandinista, cuando no sabemos bien qué está pasando allí, y perder a nuestro principal aliado en el mundo y en Argentina, que es el Papa, donde en estos momentos la mujer la señora Murillo está expulsando a diestra y siniestra sacerdotes católicos. Entonces, no sé bien lo que está pasando en Nicaragua. Lo que sí sé es que de la revolución, la sensación es que de la revolución sandinista no queda nada. Absolutamente nada. Son países muy pequeños, muy débiles y tendientes a generar dictadura. Y reitero, todos los sandinistas históricos terminaron en el exilio o presos. Eso es un dato de la realidad que llama la atención. Inclusive el mismo Ernesto Cardenal, que murió preso en su casa, tenía arresto domiciliario. Esto es con respecto a los procesos de conectividad. Bueno, se dice mucho de esto, pero luego no se sabe bien. Lo que sí es concreto y preocupante son el anuncio de la fibra óptica que está haciendo Estados Unidos. Pongan Google lo está por hacer. Si esto ocurre, la hiere de muerte a la Cuenca del Plata y América del Sur, un cable, el más grande del mundo va a ser. Salió ayer en todos los medios. Por supuesto, Google implica el Pentágono, en el cual va a generar un sistema de conectividad de Estados Unidos a toda una región, a toda América. O sea, la doctrina Monroe haría una conectividad panamericana que terminaría en las Toninas. Entonces yo por eso insisto de que se haga y se estudie, y en esto Rubén Cabrera es muy importante porque él está en Banda, que él vive en Banda, en una ciudad que está ahí pegado a Iguazú, que estudiemos, y todo lo que estamos acá, cómo se hizo la Red Capricornio. La Red Capricornio se inauguró hace más o menos 3 o 4 años, lo hicieron el gobernador de Formosa, de Chaco, el nordeste diríamos,
Corrientes y Misiones con los gobernadores de Río Grande, de Paraná y de Río Grande, y Santa Catarina, y la fibra óptica entra de la red Capricornio, que no depende de las toninas, que con eso funciona la Mesopotamia, entra por Bernardo de Irigoyen. Yo creo que esa microexperiencia importante entre Brasil y Argentina hay que ponerla urgente en uno de los puntos con Lula si gana, porque si el panamericanismo, porque el panamericanismo se va a mover en tres sentidos, en mi opinión, acá. En la medida en que la hegemonía, porque la guerra va a durar muchos años, ¿no? La guerra mundial va a durar muchos años. Es decir, Rusia aplica una guerra híbrida, que sería operaciones convencionales, operaciones no convencionales, ataques cibernéticos y defensa de sus anillos de seguridad, Putin. Pero la OTAN, Estados Unidos solamente, porque de Europa es el nombre, y Inglaterra y Francia más de lo que hablan, le van a rodear a Putin con 1 millón de terroristas. Y van a aplicar un solo tipo de guerra, y esto es inédito en la historia de los imperios. Guerra asimétrica. Guerra asimétrica quiere decir actos terroristas. Entonces mi temor es, o mi prudencia, es que esta guerra al durar años, aunque Ucrania está perdiendo, evidentemente, en una guerra digital mentirosa, lo transformaron a un humorista en un líder de guerra, todo eso es mentira, es que lo desgasten a Putin con actos terroristas. Yo tengo miedo que en esas 13 centrales nucleares que hay en Ucrania, por ejemplo, un día haya una explosión nuclear de estos contratistas que no respetan las reglas de la guerra, estuve diciendo, porque eso es lo que hay, es la tercera guerra mundial, pero con guerras privatizadas de parte de Occidente. Lo llamen a la Asamblea de las Naciones Unidas y lo declaren criminal de guerra a Putin. Esto es una cuestión que yo siempre lo tuve desde un principio, la debida prudencia, y Putin lo sabe. Es decir, si yo lo sé, no lo va a saber Putin. Entonces, reitero, guerra híbrida por parte de Rusia y guerra asimétrica por parte de Estados Unidos, que implica actos terroristas. ¿Y cómo va a repercutir América Latina? Entre ataque a los recursos militares a través de la militarización de las bases militares en América Latina. Eso está ya, esas bases existen, ahora van a poner una en Uruguay. Por eso digo que hay que manejarse con cuidado para que no militaricen bien y nos rodeen al Virreinato Río de la Plata, lo que era en Paraguay, lo mismo. Y guerra cibernética, por otro lado, ya lo han hecho en la época de Macri, que pararon durante 16 horas y nunca se supo qué ocurrió. Y tercero, el crimen organizado. Es decir, no hay crimen organizado sin lavado de activos. Y uno puede ir, nosotros conocemos bien, ahí Rubén puede contar, hemos ido muchas veces a la mal llamada Triple Frontera, en realidad es el hito de las tres fronteras. Esa es una categoría geopolítica creada por Huntington, Triple Frontera, una vez que ocurrieron los hechos de la Torre Gemela, una vez inclusive quisieron bajar el segundo de Donald Rumsfeld, Douglas Haynes, era su secretario de Defensa, plantea que los marines simultáneamente bajen en Afganistán, en la mal llamada Triple Frontera, por la cuestión del sistema acuífero guaraní, y no hay una ciudad más tranquila que Ciudad del Este, y que, por supuesto, con los peligros de una ciudad fronteriza, como en Córdoba, como en Buenos Aires, como en cualquier lado, y aquí un poco más por ser frontera, pero no porque
allí haya célula del terrorismo mundial. Y además Hezbollah es un partido político, no está considerado grupo terrorista por Naciones Unidas, Hezbollah. Entonces, a eso quiero decir, esas son las tres estrategias que tiene Estados Unidos y, por supuesto, democracias cooptadas, destrucción del sistema político a través de partidos obedientes, a través de la oligarquización de las cúpulas partidarias, cuya único objetivo es ir a hacer saludo 1, 2 y 3 a la embajada. Y esto ocurre en toda América Latina. Y entonces, eso es más o menos los 4 niveles de penetración que puede tener Estados Unidos en la medida en que Putin le vaya asestando golpes. Bien, y Putin tiene una peligrosidad con respecto, reitero, el terrorismo está allí. Este nuevo concepto estratégico ampliado de la OTAN, en realidad es la justificación de meter allí 1 millón de contratistas que rodea a Rusia. Miguel, se nos va acortando el tiempo para la conexión, pero quedan 2 preguntas y con esto vamos a dar por finalizado esta magnífica reunión del día de la fecha. La pregunta que hace el señor Francisco Muchut. Sí. Respecto de los programas de la presencia del ejército en defensa de Internet, ¿es que no se planteó una plataforma nacional? Y después tiene una segunda parte. La educación tampoco se molestó en pedir uno o en general, ya que todo se maneja vía Meet o Zoom. Mire, yo pensé muchas veces esto y le digo una cosa, no puede haber proyecto de defensa nacional vinculada a la defensa de la ciberdefensa o en seguridad, ciberseguridad y en educación si no hay un proyecto nacional. Sin proyecto nacional no puede haber proyectos parciales nacionales. Y en este momento la falta de amistad social que nos impide generar una comunidad política, como dice en Fratelli Tutti el Papa Francisco, hace que no tengamos un proyecto nacional. Es decir, no hay un modelo nacional en el que la ciudadanía argentina discuta de acuerdo a ese modelo. Lo que se discute son ataques, agresiones e insultos permanentes. Y bueno, y si no logramos generar esa amistad social necesaria para la comunidad política, es imposible pensar en términos de proyecto nacional. Hoy el gran problema es la falta de comunidad política. Hola. 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 Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Sí, es decir, si la política es la lucha para la coparticipación del bien común, y para eso tiene que existir una comunidad política, y lo que carece hoy la Argentina, producto de la falta de amistad social, es de comunidad política, es imposible armar programas estratégicos. No sé, Carlos, si hay otra pregunta. Sí, Miguel, hay otra pregunta. Ahí te la paso. Sí. Dice, ¿la geopolítica ideologizada sirve a los grupos que sostienen o no a la unidad de una nación o al rol que ella puede jugar en el contexto planetario? Argentina está partida en 2 y hay intenciones de que aparezcan nuevas particiones como el indigenismo. En Estados Unidos, demócratas y republicanos con sus características siempre sostuvieron la unidad de ese país en el tiempo. No sé si pudiste escucharme. Sí, no, la geopolítica ideologizada sirve para intereses corporativos.
en realidad la geopolítica tiene una dimensión y una base estratégica. La estrategia implica un accionar, una praxis para llegar a un objetivo común al conjunto, que es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, como decía Perón, y como San Martín, que se negó a luchar en la guerra civil y se volvió. Entonces, la geopolítica ideologizada no es geopolítica. Por eso es muy importante que nosotros en estos ámbitos diferenciemos muy bien cuando existe una persona que se travesti en geopolítico, pero en realidad no hace geopolítica. Por ejemplo, Rosendo Fraga tiene el sitio Nueva Mayoría, es un sitio que hay que leerlo porque desde el punto de vista de los datos cuantitativos es muy interesante el gasto armamentístico, la cantidad de hombres. En lo que hace a los datos cuantitativos en ciencias sociales es lo mejor que hay Rosendo Fraga. Pero nosotros debemos saber que Rosendo Fraga es un hombre alineado a la doctrina de la OTAN, de los Estados Unidos. Entonces, allí está nuestra capacidad, en la capacidad de distinguir la diferencia. Y nosotros fuimos incapaces. Cuando digo nosotros, digo el campo nacional en un sentido amplio. Acá entran peronistas, irigoyenistas, socialistas, católicos, no católicos, el pueblo argentino, pero principalmente el mundo de la enseñanza educativa. Hemos sido incapaces de generar estudios geopolíticos estratégicos, no porque seamos incapaces implícitamente, sino que no se enseña geopolítica y eso no es casualidad. Nosotros lo hacíamos en un instituto en Posada o en Iguazú, con Cabrera, que está acá con nosotros, con Dossier, con Pereira Mele, pero son muy pocos grupos. Lo que abundan ahora son de todas tendencias, pero la mayoría de las tendencias son disfrazadas con nombres ayornados, pero todo de base panamericana. Ahí creo que hubo una pregunta de Cabrera que no llegué a leer de Rubén. No, saludaba y agradecía. Y acá hay Muchos saludos, Rubén. Un saludo del ingeniero Rodolfo Uranga, que dice: saludo a todos, coincido profundamente con lo expuesto por el doctor Barrios, excelente y muy agradecido. La integración de América del Sur como base de la integración latinoamericana, pienso en el desarrollo industrial pesado del norte argentino y este boliviano, ferrocarril como la base hasta llegar al Portobelo, Rondônia, Río Madeira, Amazonia, Brasil, y de allí a Manaus y Belén, eje norte-sur con las conexiones este-oeste necesario. Estudio para un proyecto en este sentido. Ejemplo más importante entre ente binacional con Bolivia, impulsado por Perón, que construyó el ferrocarril hasta Santa Cruz de la Sierra, que comunica con Corumbá, Brasil. Continuar este ejemplo y ampliarlo a las conectividades en todas las formas. Me gustaría tener una charla personal sobre estos temas de nuestra patria grande. Sí, la infraestructura cuando hablo de infraestructura hablo de la conectividad y la infraestructura física que es prácticamente muy deficitaria en América Latina. Correcto. Yo creo que es así. Fíjense, como un mero ejemplo, pero todo empieza por la educación. Miren, la cuna de la Revolución Sudamericana fue la Universidad de Chuquisaca y la Universidad de Córdoba, pero mucho más la de Chuquisaca, donde se enseñaba la doctrina de la soberanía popular, donde estudió Monteagudo, que fue el gran ideólogo de San Martín y Bolívar. Chuquisaca o Sucre está a 150 kilómetros de Jujuy, 200. Entonces hay que hacer estudios donde haya bititulación
porque el Chuquisaca era la Harvard sudamericana. Eso es sentido. Hay un consulado boliviano en Jujuy, entonces, pero hay que descentralizar la Cancillería. La Cancillería no puede estar metida en el Palacio San Martín. No puede ser que, por ejemplo, si el intendente de Posada quiere hacer una exposición de cuadros de un pintor paraguayo, tiene que pedir permiso 2, 3 o 4 meses antes ¿cómo era? A Buenos Aires, a la Cancillería. Tiene que haber un delegado de Cancillería en Misiones. Quiero agradecer la presencia, bueno, del Instituto en Bororé, que ha sido declarado benemérita institución en Misiones por toda la causa con los soldados y por Malvinas. Y bueno, vos estuviste allí también, Carlos, allí está. Sí. Saludo al rector y al amigo y hermano Poma, y allí está nuestro vicerrector, también el licenciado Alcides Taberna, que hacía una pregunta. No sé si ahí viste, Sí. Carlos, que no llegué a leer. Sí, acá está la última. Vamos a cerrar porque nos está anunciando el sistema que se está por cortar la comunicación. Miguelito, tomando la pregunta del profesor Rey Leyes, ¿por qué Estados Unidos con republicanos y demócratas sigue unido como país y en Argentina desde unitario y federal nunca pudimos mantener la unidad del país? Saludo también al profesor Rey Leyes, un gran docente y amigo de Misiones. Estados Unidos ha sido una nación trasplantada de 13 colonias a través de la ética calvinista, puritana y blanca. Y por eso Estados Unidos, más que una nación, es una ideología, y esa ideología está sustentada en una teología política, no en una geopolítica, que se autoconsideran el pueblo destinado por la providencia o la nueva Israel para regir los destinos de la humanidad. Por eso existe esa identidad. Pero sin embargo, hoy, a partir de Vietnam y con Donald Trump, y ya lo advirtió Huntington, el último libro de Huntington no fue El choque de las civilizaciones, sino quiénes somos, empieza a ser afectada ese eto fundacional por la inmigración hispánica y por la inmigración afroasiática, y hoy Estados Unidos empieza a tener un multiculturalismo con un auge de grupos extremistas en el cual se corre el riesgo, en base a perspectivas estratégicas, que en los próximos 30 años no sería descartable que en Estados Unidos haya guerras civiles muy graves. Ya lo del Capitolio con Donald Trump ha sido una cosa grave que todavía no se sabe aún qué realmente ocurrió allí. Y esa fisura de esa nación se da justamente en que hoy Estados Unidos, esa nación que por un lado mantiene una identidad cultural común, se niega a ir a la guerra porque no es imperialista, no quiere acoplarse a ese poder globalista. Entonces ese poder globalista único en el comercio de armas a nivel mundial tiene que suplantarlo a sus ciudadanos con mercenarios. Exactamente, exactamente, como vos decís. Bueno, estimados amigos, se nos ha pasado el tiempo realmente increíblemente con una gran velocidad, y esto ha tenido mucho que ver la presencia de la magnífica disertación del amigo y compañero Miguel Ángel Barrios, que ha dado una hermosa y profunda exposición sobre los caminos que debemos recorrer los latinoamericanos, pero fundamentalmente los suramericanos, que somos una de las pocas esperanzas que le queda al occidente de seguir manteniéndose en una estructura nueva, global, que se está redefiniendo en estos tiempos, y como bien dijo Miguel Barrios, los próximos 20, 30 años definirán los próximos 200. Y allí es donde nosotros deberemos jugar un rol fundacional también, si no queremos ser basura de la historia. No quiero terminar esta
magnífica reunión, saludando a todos los presentes, agradeciéndoles que hayan tenido la amabilidad, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido. Nos han faltado algunos compañeros técnicos hoy, pero bueno, hemos tratado de salvar el bache como se puede, dentro de nuestras propias limitaciones desde el punto de vista técnico. Y no quiero cerrar esta reunión sin informarles que dentro de 2 semanas tendremos la conferencia número 11 de dossier geopolítico. En esa oportunidad vamos a constar con la doctora Lourdes Regueiro, miembro de la Cancillería cubana y una economista de fuste, que va a tratar sobre la transición hegemónica, una mirada desde el Caribe. Así que quedan todos formalmente invitados también a ese nuevo encuentro que va a ir definiendo esta idea, fuerza que hemos tenido en dossier geopolítico de acercar los nuevos factores de poder global en lucha y los efectos que esa lucha está teniendo y va a tener sobre nuestros territorios, y cómo debemos humildemente, con nuestro aporte, enfrentar a los mismos para salir con una posición que beneficie, como siempre, primero la patria, y en este caso específicamente, primero la patria grande sobre los demás elementos. Así que a todos les agradezco muchísimo. No sé, Miguel, si quieres decir unas últimas palabras. Agradecer a todos y saludo enormemente a todos los amigos y especialmente a vos, Carlos, por esa fuerza permanente y ese espíritu profundo y esa fuerza interior para que sigamos luchando y que nos da fuerza a nosotros a través del ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tengan todos muy buenas tardes y nos vemos en 2 semanas. Nos vemos.